¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente, como cada semana. De verdad es un placer que nos escuchen y estar con ustedes y poder compartir pues un poco de lo que ha sido nuestra experiencia a lo largo de tantos años en el mundo de la discapacidad. Exacto, y de la rehabilitación. Así es. ¿Nos presentamos? Sí, por favor. Ok, bueno. Yo soy Mónica Lullina Rodríguez, soy médico especialista en rehabilitación con curso de alta especialidad en rehabilitación pediátrica. Y yo soy Juan Carlos Granado, soy médico especialista en rehabilitación con posgrado en rehabilitación neurológica. Bueno, y el día de hoy creo que traemos un tema muy interesante. Es un tema muy especial para nosotros, puesto que a lo largo de nuestra formación creo que hemos conocido muchas personas con esta discapacidad. Y en especial les quiero presumir, la verdad es que Juan Carlos es especialista en rehabilitación neurológica y su formación ha sido muy enfocada a esta discapacidad y a pacientes con secuelas. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿de qué estamos? Sí, antes quisiera yo comentarte como un cuentito que viene muy ad hoc al tema de hoy, que decían que si tú echas una rana en agua hirviendo, inmediatamente la rana va a saltar fuera de la olla, ¿no? De hecho, creo que está escrito en nuestro libro, ¿no? Esa anécdota. Sí, sí. Pero que si tú metes a la rana al agua y prendes el fuego y poco a poco se va calentando el agua, eventualmente la rana va a morir cocinada, va a morir hervida. ¿Qué quiere decir? Que ese tiempo o esa circunstancia de un aumento gradual de la temperatura en el agua por el fuego va a hacer que la rana se acostumbre. Yo no sé si eso sea real o no, yo nunca he puesto a hervir una rana, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que conforme tú te vas acostumbrando a una situación, esa situación te va haciendo menos difícil de pasar hasta que eventualmente te acostumbras. Uh-huh. Mientras que si esa situación o en esa misma situación te enfrentas de golpe, de lleno, vas a querer salir, no te vas a poder acostumbrar fácilmente y todo va a ser más difícil. Así es. Es el caso de algunas discapacidades. Hemos hablado muchas veces, sobradas veces, de que lo que vemos en las personas no es discapacidad, sino secuelas. Así es. ¿Sí? En esas circunstancias, en ese contexto, yo quiero comentarte que hay condiciones discapacitantes a las que eventualmente el tiempo y el hecho de que te vayas acostumbrando a las circunstancias propias del padecimiento te van a permitir ir acomodándote, ir aceptando de forma más, digamos, gentil, por decirlo de alguna manera, a las circunstancias. Uh-huh. Uno de los ejemplos que se me ocurren, digo, desde luego ningún padecimiento es alegre ni nada que ver, uh-huh. Pero uno de los padecimientos que se me hacen que puede ser más aceptable conforme vas avanzando en él, podría ser la diabetes, se me ocurre a mí, la hipertensión, uh-huh. En la que poco a poco, digo, el diagnóstico no siempre es una cosa, nunca será una cosa alegre, pero si vas poco a poco enfrentando las situaciones, todas las secuelas que va dejando el padecimiento y a lo largo de los años, uh-huh. Tú vas a poder tener la oportunidad de ir aceptando y entendiendo que eso va a suceder. ¿Estás de acuerdo? Sí, y normalmente otra de las cosas y de los hechos es que si tú eres diabético, es altamente probable que en tu familia tengas personas con diabetes también. Exactamente. Así es, sí, ya sabes lo que esperar, ¿no? Incluso además si tienes un buen control, un buen seguimiento, un buen tratamiento, pues puedes prolongar tu calidad de vida, ¿no? Hasta el momento donde llegan lo que dices, ¿no? Llegan las secuelas, que pues a veces es inevitable su arribo, ¿no? Pero efectivamente, o sea, te da tiempo como de procesar el paso de la enfermedad. El duelo de la enfermedad. Así es. Yo me acuerdo, mi tío falleció hace algunos años y mi tío era diabético y yo tendría, no sé, ¿qué te gusta? 8 años, 10 años. Uh-huh. Era diabético. Yo me acuerdo que íbamos a su casa y no tomes de esa agua, esa es de tu tío. Y dije, pues debe ser agua exclusiva, ¿no? Para él, el señor de la casa. Pues no era por eso. Uh-huh. Era porque era agua de limón sin azúcar. Okay. Eso yo siempre pensé que era la jarra del tío, pero yo pensé que era porque era el señor de la casa y le hacían su agua exclusiva a su gusto. Y yo nunca supe hasta mucho tiempo después de que él era diabético.
Y entonces eso fue a lo largo de muchos años. Mi tío fue diabético por muchos años. Desde luego falleció a causa de las complicaciones. Sí. Pero muchos años, te estoy hablando, no sé, quizás 30 años, 40 años después del diagnóstico. Bueno. Tuvo una calidad de vida, creo yo, bastante buena en promedio para una persona con diabetes. Desde luego él era médico. Pero hay circunstancias, y ese es el tema de hoy, hay circunstancias como la lesión medular, que son en general o por lo regular, son consecuencia de actos traumáticos. Y eso está bien difícil, eso está muy cabrón, la verdad. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, si tú, y siempre durante la plática te voy a comparar esto con la diabetes. Si tú tienes papá diabético, tío diabético, abuelo diabético, eventualmente o te cuidas o estás esperando que en algún punto de tu vida estás cercana a la diabetes. Pero nunca estás pensando que estás cercana a la lesión medular. Sí. La lesión medular, para aquellos que nos escuchan y que no están relacionados con esta circunstancia, la lesión medular es la afección de la médula espinal, porque es importante aclararlo, sí. Muchas veces se confunde. Hay dos tipos de médula en el cuerpo, ¿no? La médula ósea. La médula ósea, que es, como dicen las abuelitas, es el tuétano, y la médula espinal, que es la continuación del cerebro, que está alojada en un hueco que tienen las vértebras, en un canal que forman el hueco que tienen las vértebras, y que transmite las señales del cerebro a las extremidades, al resto del cuerpo, de ida y de regreso. O sea, para el movimiento y para la sensibilidad y otras funciones más del cuerpo. Esa es la lesión medular, ¿sí? Así es. Y generalmente es una lesión adquirida, en la gran mayoría de los casos, por traumatismo, que puede ser un atropellamiento, puede ser agresiones, a veces tumores, pero por lo regular son derivados de golpes o de heridas penetrantes, como pueden ser heridas por arma de fuego, o pueden ser heridas con arma blanca, o pueden ser golpes. Entonces, cuando eso sucede, que tenemos muchos pacientes conocidos, cuando eso sucede, generalmente es por un acto súbito que tú no estabas esperando. Cualquiera de las historias de los pacientes que conocemos, la semana pasada, antepasada, salió un reel de un paciente de Juan Pablo. Salió de trabajar, estaba en la fábrica o donde él trabajara y estaba transitando en la motocicleta, en la carretera, en la autopista, se durmió, se despertó en la ambulancia y después un día de coma en el hospital. Entonces, esa circunstancia te agarra de golpe, y esta es la parte más terrible de lo que es la lesión medular. Te agarra de golpe y de un día para otro, o de pocas horas, de repente te das cuenta que no te puedes mover, que no sientes la parte de abajo de la lesión de tu cuerpo, y que eventualmente tú no vas a poder tener control de muchas cosas de tus funciones corporales, como puede ser el orinar, el defecar, el sentir, el rascarte, la temperatura, lo que sea. Tú vas a perder la función de la lesión hacia abajo en la medida o en el grado, porque puede ser una lesión completa o puede ser una lesión incompleta, y en esa medida y según la altura que tú te hayas lesionado, es como tú vas a tener las secuelas. O sea, desde que puedes no mover los pies y no sentir para hacer del baño, por ejemplo, aunque puedas medio caminar con ayuda de alguna andadera, bastones o muletas, hasta que estés cuadripléjico y que no puedas más que pestañear. Pero hay lesiones muy altas que incluso puedes llegar a requerir respirador para poder sobrevivir. Claro. Asistencia ventilatoria, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Entonces, suena muy técnico si lo decimos de esa manera. Y el tema ha sido muy solicitado, ya lo habíamos tratado antes, pero cabe añadir que esto lo estamos retomando gracias a un grupo de personas que han estado muy insistentes en que se tome el tema. Y creo que es muy pertinente por varias razones. La primera de ellas, como te estaba yo diciendo hace un momento, no es algo que esté, digamos, determinado en tu herencia o en tus hábitos. Es algo que puede sucederte inesperadamente cualquier día, a cualquier hora. Pueden ser caídas o cosas en el trabajo, en tu casa, en la calle. ¿Cuántos pacientes tenemos conocidos con agresión por arma de fuego? Tú no estabas esperando, o sea, eso depende de otro. No depende de que no comas azúcar o que no comas pan, eso depende de otro. Sí, o el caso que hemos platicado también, la típica quinceañera que de repente hace actividades, piruetas y demás a medio espectáculo de 15 años en plena celebración y pues acaba de una manera trágica, ¿no? Exacto.
¿sí? La Chamoy, me acuerdo de esta chiquita que le pasó esto, ¿no? Entonces, de esa manera, tú no estás preparado, o sea, tú tienes una vida, tú tienes una perspectiva de vida, y sobre todo esto sucede en las personas en edad económicamente activa. Entonces, tronchan la vida no solamente de la persona que lo padece, sino de la familia que depende o que está alrededor de la persona que lo padece. Es una condición muy catastrófica, junto con otras, porque, por ejemplo, también puede ser el trauma craneoencefálico, o el evento vascular cerebral. Digo, en el trauma craneoencefálico puede llegar a estar inconsciente la persona, y como lo decimos igualmente en el libro, si no eres consciente de tu situación, no eres consciente de tu discapacidad. Y yo no sé si eso sea bueno o malo, pero la persona que tiene lesión medular está plenamente consciente de sus limitaciones y está sobreviviendo justamente a esas barreras desde el movimiento. Ellos dicen y dicen bien que es un padecimiento silente, porque te decía yo, la otra es que es inesperada. La otra condición es que de la lesión medular es que es inesperada y que todos estamos expuestos. Desde los niños hasta los viejitos, todos estamos expuestos en algún momento a padecerlo y nunca estamos preparados. Y no respeta género, edad ni circunstancia social, ¿no? Nada, puede ser cualquiera, ¿sí? Y entonces, como ellos dicen, bueno, sí, me refiero a ellos, las personas que han solicitado que hablemos del tema. Bueno, sí, tú ves a la persona en silla de ruedas, la que está en la calle, la que puede manejar una silla de ruedas, pero no estás viendo a otra cantidad de personas que desde luego no pueden salir de su casa, y no porque no tengan silla de ruedas, sino porque no pueden moverse abajo del cuello. Si tienes comezón en la nariz, no te puedes ni rascar. Es más, no puedes ni voltear el cuello para rascarte con la almohada. Sí, que tienen una dependencia total de una persona para comer, para bañarse, para hacer todas sus actividades de la vida Para lo diaria, más, ¿no? lo que puede ser hasta más humillante, que te limpien después de hacerte caca. Una cosa tan personal, tan íntima, dependes de alguien más. Y eso no es todo. Es una cascada de condiciones o de situaciones que se van dando a partir de la lesión. Y son personas que sufren dolor intenso en diferentes partes del cuerpo, que se llama dolor neuropático, en donde muchas veces los medicamentos que se les indican no son suficientes para calmar el dolor. Son personas que están sufriendo también infecciones continuas de la vejiga, porque muchas veces permanecen, y no, tú y yo sabemos que no es lo más correcto, que permanezcan con el uso de sondas. ¿Sí? Sí. Y entonces el uso de sondas les condiciona no solamente infecciones continuas de la vejiga y las vías urinarias, les puede condicionar litos, puede condicionar... Litos son piedras. Exacto, perdón. Son las piedras en los riñones, ¿no? Así es. Puede condicionar también que el epitelio de la uretra, por donde sale la orina, también se adelgace y haya fugas, haya salidas, se formen hoyos nuevos donde se fuga la orina que no existen. Así es. ¿Sí? Sí. Las úlceras por presión, Lina, que son impresionantes. Tú y yo los hemos visto. Son hoyos tremendos. ¿Hoyos de qué te gusta? 20, 30 centímetros de diámetro. Sí, abarcan toda la parte de las nalgas, pues, o sea, la parte baja de la espalda. Y como bien decías, pues como no hay sensibilidad, que la persona no se da cuenta, ¿no? No te das cuenta. Entonces, ¿y cómo salen? De permanecer durante mucho tiempo en la misma posición, ¿no? Entonces, y que llegan hasta el hueso. Y es fatal. El que llegue al hueso, desafortunadamente, pues es catastrófico, ¿no? Porque empieza un proceso infeccioso y, pues, desafortunadamente, de ahí se nos van. Se complica muchísimo, ¿sí? La limitación, la formación de huesos, o sea, lo que se llama la osificación heterotópica, que es cuando la cadera principalmente llega a formarse hueso, donde no debe haber hueso, en la articulación propiamente, y se va a limitar también el movimiento. Entonces, son dolores, cuando tienes la oportunidad de percibir, son dolores neuropáticos, son dolores articulares, es el riesgo de una tromboembolia por falta de movilidad, se hacen coágulos en la sangre y continuamente incrementas tu riesgo de tener embolismo en cualquier parte del cuerpo. No solamente es la dependencia de otra persona, es alteraciones de la nutrición, eso sin contar la terrible depresión que debe ser el hecho de permanecer confinado a tu cama, a depender de alguien más para que puedas alimentarte, para que puedas rascarte, para que puedas hacer del baño, para que puedas tener compañía de alguien. Estás literalmente encarcelado en tu cuerpo. Entonces, es la salud física y todas las complicaciones que vienen propias de la lesión, como del encamamiento, por decirlo así. Es el hecho de la depresión, la ira, el coraje de sentirte atrapado, de sentirte dependiente, pero también es la afección a la familia. Claro. Imagínate que es una constante también
la sensación de la persona que está postrada, que tiene una pareja y que puede decir, es que yo ya no soy suficiente para mi pareja, yo ya no soy el mismo, ya no soy la misma persona. ¿Qué hago? ¿La dejo que se vaya? Pero la necesito. O los hijos, que puedas lesionar la sensación de autoridad que puedas tener delante de tus hijos pequeños, porque estás ahí en calidad de preso de tu propio cuerpo en tu cama, que tengas que gritarle a la distancia en la casa porque tienes una necesidad, la que sea. Ujú. Debe ser impresionante vivir esas cosas, y esas cosas las están viviendo hoy por hoy muchas personas, y no solamente las están viviendo muchas personas, desgraciadamente, y tocamos madera, ¿verdad? Siempre, desgraciadamente, personas el día de hoy, mañana, pasado, lo van a vivir. ¿Por Así qué? es. Porque los accidentes en nuestras sociedades latinoamericanas, también en las sociedades más desarrolladas de otra manera, pero siempre la violencia también está al alcance de nuestras casas, por desgracia. Y como dices, y decías hace rato y decías muy bien, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, hay otros tipos de lesión medular, ¿no? Que son las congénitas, ¿no? Que no se llama lesión medular, se llama mielomeningocele, que es el término pues, clínico más común, ¿no? Digamos que la parte clínica que estás describiendo o que describiste hace un momento, pues es la misma. Es una persona que no tiene movilidad debido a un defecto de la médula. Cuando cerró, cuando era un embrión. Exacto, pero esos niños nacieron así. De alguna forma, la falta de estas habilidades motrices. Así empezó su vida. Así han sido, ¿no? Entonces, este proceso de adaptación, simple y sencillamente, se asumen Nunca como que para ellos opción. así fue siempre, ¿no? Así siempre ha sido. Y se adaptan desde que son niños, bebés, a pues, adaptar su vida con las capacidades residuales que tienen para adaptarse al mundo de la vida cotidiana, ¿no? Es diferente al hecho de haber sido una persona que de alguna manera tuviste una vida sin discapacidad evidente y de plano, pues de un día para otro, como dices, exacto. presentas una imposibilidad como para mover, para valerte por ti mismo, debe ser una situación terrible. Entonces, sí ha sido una petición continua de este grupo, llamar la atención acerca de esta condición, y creo que la merece. Creo que la merece porque son muchas las necesidades. Cuanto más está limitada la persona, y cuanto más está limitada la persona que era el proveedor económico de la familia, que es lo que habitualmente sucede en este tipo de padecimientos, mayor desgaste físico, emocional y económico existe para la familia. Con una lesión medular no solamente se va la persona afectada, sino con él arrastra en ese remolino al resto de la familia. Se cambian los roles. Si la mamá no salía a trabajar, asumiendo que el papá es el que salía a trabajar y que, como digo, tomando el caso de Juan Pablo, ¿sí? Si esa condición se daba en él y que él era el proveedor, él era el proveedor económico de la familia, y de repente ya no lo puede ser, en esta ocasión, ahora él es el que, como lo mencionaba en su video, él es el que ahora tiene que cambiar su forma de ver, su forma de asumir, su forma de proveer a su familia, y cuánto de eso se altera o se modifica en su forma de enfrentarse o de su dignidad frente a su propia familia, a su esposa, a sus hijos. Por fortuna, muchos de ellos se encuentran o reencuentran el camino, pero desde luego que no es fácil, no es sencillo, y que es importante que los demás, los que no estamos en esas condiciones, entendamos, respetemos, y si es posible y está a nuestro alcance, seamos empáticos y hagamos conciencia, ¿no? Y nos convirtamos en facilitadores. Así es. Sobre todo una llamada de atención a quienes están en posición de brindar un empleo a personas en silla de ruedas con lesión medular o con otros padecimientos, que al final de cuentas la silla de ruedas es solamente una herramienta. Así es, y sobre todo fíjate que en estas épocas donde pues todo esto que vivimos del COVID y demás nos dio la apertura de tener un empleo desde casa, ¿no? Desde donde una persona con estas condiciones, donde realmente no puede moverse o trasladarse de su casa a una oficina porque está en cama, puedes agarrar una computadora y tener un trabajo y tener una remuneración y finalmente volver a sentir esa pues dignidad de poder contribuir económicamente con lo al sostén de tu casa. Exactamente. Exacto. Desde luego. Entonces, vamos a tener algunos podcasts más respecto a este tema, porque es muy importante conocerlo, porque bien decían ellos, a veces es una condición silente. No es que nadie lo sepa, es que poco se habla. Y hoy estamos muy de moda y también es importante, por ejemplo, temas como el autismo, que está como en una creciente por la facilidad del diagnóstico, por cosas que antes no existían y que ahora nos damos más cuenta. Sí. ¿Sí?
Así es. La diabetes, el alcoholismo, la salud mental, todas estas cosas que son ya conocidas y que no nos resultan tan ajenas, Ujú. ¿sí? Pero sí la lesión medular, en este caso muy particular del tema, y otros padecimientos como el trauma craneoencefálico, la embolia, que conocen la gente, que se llama evento vascular cerebral, Ujú. pues también son condiciones discapacitantes muy importantes y que también son de un día para el otro. Sin embargo, por ejemplo, una persona con un evento vascular cerebral de alguna forma tiene la esperanza de que eventualmente va a mejorar, va a sanar, y algunos de ellos sanan de una forma muy funcional. Así es. Pero cuando tienes establecido el diagnóstico ya de una lesión medular completa y que sea alta, un nivel torácico, un nivel cervical, es catastrófico. Es catastrófico porque estás de lleno viviendo al 100% tu limitación y con ello tu discapacidad. Así es. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Pues muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana aquí en Discapacidad, un estilo de vida. Y ojalá que esta información de veras haya servido para concientizar a todos los demás de la importancia de ser facilitadores y de poder allanar el camino para la funcionalidad de quien padece esta condición, ¿no? Y les enviamos un abrazo fraterno. Donde quiera que estén. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.